buenas noche, ¿cómo noches. está? No nos detiene ni siquiera el carnaval. Nada. No, nada. la política no descansa, por supuesto, y hay muchos temas para analizar. Sí. Uno de ellos tiene que ver con la mesa política que se reunió el jueves pasado, ahí en el PJ, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Mateu, en donde esa mesa política del Frente de Todos va tejiendo algunas definiciones. ¿Será o no será Cristina Fernández candidata? ¿Está o no está proscripta Cristina Fernández? Si no es Cristina Fernández la candidata o precandidata a presidente del Frente de Todos, ¿quién lo será? Bueno, para ampliar, para hablar al respecto, nos comunicamos con la diputada nacional Lucila Massín. Lucila, buenas noches. Patricia, Emma y Roberto la saludan. ¿Cómo vamos? Muy buenas noches, diputada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perdón por la disfonía, pero estoy un poco engripada. No hay problema, diputada. Bueno, lo comentaba Roberto justamente en esta situación de lo que es la reunión de la mesa, por supuesto, del Frente de Todos, y queremos conocer cómo está la situación y qué se abordó en esta reunión. Bueno, en primer lugar, me parece que es relevante poder resaltar la importancia de volver a reunir a las expresiones más importantes de nuestro frente, del Frente de Todos, una mesa política que por supuesto era necesaria en estos tiempos, digo, en un contexto donde este año vamos a tener elecciones presidenciales y en cada uno de nuestros territorios y municipios, por tanto es necesario, ¿no?, volver a reencontrarnos y poder plantear cuál es la mirada y la visión que tenemos de nuestro país y cuáles son las alternativas de construcción. Me parece que hay dos puntos centrales acá, que por un lado tiene que ver con marcar un posicionamiento respecto a la proscripción de Cristina y por otro lado también ratificar, ¿no?, la unidad de nuestro espacio político para la continuidad de un proyecto de país y sobre todo también que eso implique, ¿no?, reconstruir la esperanza para el pueblo argentino. Nosotros decíamos, diputada, el viernes cuando analizábamos algunas definiciones respecto de esa mesa del jueves, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque señalábamos, esto era algo a lo mejor que el Frente debió haber hecho mucho tiempo antes. De hecho, Máximo, por ejemplo, uno de los referentes de la Cámpora, sostenía desde hace mucho tiempo atrás que era necesario una mesa política. De hecho, el gobernador Capitanich también marcó en varias oportunidades el tema de la institucionalización del Frente de Todos como una necesidad. Bueno, finalmente se concretó, por lo menos fue el primer paso, ¿verdad? Sin duda, yo creo que siempre los ámbitos, Roberto, de discusión, de charla, de marcar posturas, posicionamientos, siempre enriquecen el espacio político, ¿no? Porque allí justamente se vierten cuáles son las miradas, cuáles son las interpretaciones, cuáles son las soluciones, ¿no?, y la alternativa de construcción política, siempre poniendo como eje y acento y sobre la mesa y la discusión que tiene que ver cómo damos mayores herramientas y soluciones al pueblo argentino en su conjunto. Digo, podríamos identificar o pensar cuáles son los factores que impedían que esta mesa política vuelva a retomar ese ejercicio de debate y de participación. Cada quien podrá dar los argumentos necesarios. Lo cierto es que hoy volvió a reactivarse esta mesa, que es muy importante, insisto una vez más, es muy importante para aquellos compañeros y compañeras que tienen una representatividad institucional, que tienen organización territorial, que representan nuestro frente a nivel nacional, volvamos a tener los ámbitos para poder discutir efectivamente cómo avanzamos en este país y sobre todo también hay necesidades y hay urgencias que son precisas resolverlas, pero sobre todas las cosas también de poder entender lo que este es un año clave no solo para una fuerza política, sino principalmente y fundamentalmente para cada uno de los argentinos y de las argentinas. Diputada, según su análisis, ¿de qué depende la candidatura del presidente Alberto Fernández en esperar hasta último momento a mayo y poder postularse o no? Bueno, eso también es una definición. A ver, en primer lugar, me parece importante resaltar que al tener paso, digo, es una posibilidad de que todos puedan jugar una elección y en función de esa definición será el candidato de nuestro espacio. También está claro, digo, que hay una definición que nosotros, muchos compañeros, esperamos de nuestra compañera
Cristina Fernández de Kirchner para ver qué sucede en este año eleccionario. Digo, no es excluyente que cada compañero y compañera pueda formar parte de una alianza electoral y de que pueda presentarse como candidato a estas próximas elecciones. Por supuesto que las PASO dirime este escenario y tendremos que estar todos juntos acompañando para las generales aquel candidato o candidata que el pueblo argentino elija. Diputada, ¿qué significó la presencia de Máximo Kirchner que llegó, que lo vemos en imágenes, el día de la reunión? ¿Cuál fue el significado de la presencia justamente del hijo de la vicepresidenta? Bueno, es muy importante, digo, Máximo es el presidente del PJ de Provincia de Buenos Aires, digo, tiene también una representatividad muy importante. Además de ser el hijo de la vicepresidenta, creo que Máximo tiene una construcción política y una representatividad individual, personal y una construcción que lo ha llevado también a ocupar estos lugares de representación institucional, política, como referente de nuestro espacio político y por supuesto como jefe de mi organización política. Yo creo que es muy importante porque Máximo puede determinar también cuál es el sector también que representamos y que pueda dar un panorama y una perspectiva de la realidad que estamos atravesando. En algún punto también es tener la representatividad de Cristina en estos espacios, es decir, es indispensable que pueda haber estado, como así también lo ha hecho Mayra Mendoza, Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, es decir, compañeros y compañeras que son muy cercanos a nuestra vicepresidenta y que hayan estado ahí en esa mesa y en esa discusión, habla justamente de sostener esta unidad y la posibilidad de construir un espacio que sea competitivo para este año. Ahora, diputada, ¿y quién será el que encabece ese espacio, no? Porque una de las conclusiones que se trazó en esa mesa política es hablar o plantear una comisión para pedirle a la vicepresidenta Cristina Fernández que revea su decisión de no presentarse como candidata a nada en este 2023. ¿Qué ocurre si Cristina se mantiene en su postura? ¿Cuáles son las alternativas que se barajan? Se menciona Guado de Pedro justamente, el propio Capitanich, Sergio Massa. ¿Cómo analiza usted esa perspectiva, ese panorama? Bueno, me parece, Roberto, que ahí hay que resaltar también esto que vos decías a un principio, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un escenario político donde la justicia interviene para proscribir a quien es la mayor líder política en Argentina, la que claramente dentro de nuestro espacio político representa a millones y millones de argentinos que están también esperando, al igual que nosotros, esa definición o al menos la posibilidad de que ella pueda jugar electoralmente este año. La verdad que nosotros no podemos tomar una decisión en representación de Cristina. Cristina tiene claramente una claridad, valga la redundancia, respecto a este escenario político. Es nuestro deseo, es nuestra expresión como militantes políticos, como ciudadanos argentinos, de querer tener esa construcción de esperanza en ella. Obviamente que esa definición y cada uno de los compañeros que vos mencionaste tienen posibilidades y chances de poder jugar unas PASO. Creo que es el momento también de poder pensar en perfiles políticos que puedan aglutinar determinados sectores, que han tenido un crecimiento importante en estos últimos años. Pienso en el ministro del Interior y la verdad que ha tenido un recorrido por todo el país, en diferentes provincias, que ha tenido un consenso importante por parte de varios gobernadores. Lo mismo nuestro gobernador, que tiene muchos años de experiencia, de gestión, que implica también tener una responsabilidad, una capacidad de conducción, en fin. Creo que son compañeros y compañeras que pueden jugar una elección en esta etapa y por supuesto que la definición la asume siempre el pueblo argentino de quién es el mejor candidato o candidata para estas elecciones. Hay algo particularmente que me llama la atención, diputada, que tiene que ver con los precandidatos, incluso del frente opositor. La enorme mayoría de esos precandidatos
son del AMBA o de la Ciudad de Buenos Aires o representan a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer, qué se puede plantear para federalizar a los precandidatos, más allá de la figura de Capitanich, de Mansur, pero los principales nombres que circulan en términos generales, incluso en fuerzas opositoras, provienen del AMBA? ¿A qué atribuye esto y cómo se lo puede modificar? Bueno, después de tantos años de historia, podemos volver a resaltar, digo, que nos encontramos frente a un escenario unitario, ¿no? Cuando discutíamos federales unitarios, me parece, digo, que de alguna manera también se vuelve a ratificar esta lógica o esta idea que lo que se construye desde la centralidad de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, tiene una mejor expresión y puede aglutinar muchísimo mejor las realidades y la situación que atravesamos todas las provincias. Yo disiento con eso porque me parece que tenemos grandes líderes políticos en las provincias y entiendo que tienen la mejor posibilidad de poder competir electoralmente cada 4 años. Diputada, sabe que hace poco Andrés Malamud, politólogo reconocido, él planteaba como una posibilidad desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires de las nacionales. Algo parecido que ocurre en la provincia de Chaco, en donde las elecciones de la provincia están desdobladas respecto de las generales nacionales. ¿Se podría plantear eso como una posibilidad para federalizar justamente esto? Bueno, yo creo que hay que debatirlo y discutirlo, Roberto, ¿no? O sea, esas modificaciones siempre hay que plantearlas en el Congreso de la Nación. Lo cierto es que no hay ninguna modificación que apunte a esta idea y en este sentido. Y me parece interesante poder ir pensando cuáles son las mejores alternativas que representatividad. Yo vuelvo a lo mismo, digo, recientemente en nuestra historia tenemos el caso, ¿no?, de un presidente que ha sido elegido con muy poquito porcentaje de votos, que venía del sur y sin embargo ha transformado la vida del pueblo argentino. Bueno, me parece, digo, que con esa misma representatividad hay tantos hombres y mujeres en las distintas provincias de nuestro país que puedan tener esta convicción y sobre todo pensar en el pueblo argentino para que vuelva a ser feliz. Diputada, queremos agradecer esta comunicación, sobre todo en estas condiciones que sabemos que está complicada de salud. Agradecemos, por supuesto, esperamos que se recupere muy pronto y seguramente habrá mucho debate este año electoral. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación. Que tengan buenas noches. Ahí estaba con nosotros la diputada charlando de este panorama nacional, de lo que ha sido la reunión justamente del PJ. Roberto, muchísimas gracias. No, por también favor, a usted hasta por mañana acompañarnos. y vamos a continuar con este debate que recién comienza. Muchísimas gracias.